Muy buenos días, amada Iglesia del Avivamiento. Que el Señor te bendiga grandemente. Hoy quiero pedirte que puedas preparar tu corazón, tu vida, para poder meditar en esta maravillosa palabra del Señor, en esto que el Señor nos ha hablado para este tiempo. ¿Sí? Hoy vamos a hablar acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Ese es el título, ¿cómo escuchar la voz de Dios? ¿Cuán importante es escuchar la voz de Dios? Dios usa a sus profetas para que podamos escuchar su voz y conocer los planes que Él tiene para nuestras vidas. Pero también Dios quiere hablarnos personalmente. Él quiere que escuchemos y aprendamos a escuchar su dulce voz. ¿Sí? Mi pregunta es, amada Iglesia, y escuche, preste atención, ¿estás oyendo la voz de Dios en este tiempo? ¿Diferencias entre la voz de Dios y la voz de Satanás? Hoy quiero tocar rápidamente unos puntos para poder entender esto. Y el primer punto es, para aprender o cómo podemos escuchar la voz de Dios, es leyendo la Biblia. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, debes aprender a leer la Biblia. Aprender a leer la palabra de Dios. En el Salmo capítulo 1, el versículo 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, que debemos, aquí el salmista nos dice algo muy importante, dice: bienaventurado, doblemente dichoso es aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Y cuando este hombre, esta persona medite en esta preciosa palabra de día y de noche, dice que va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que él haga prosperará. ¡Wow! Y Jesús también nos decía: dichosos, doblemente felices, alegres. Dice Jesús, contestó Jesús: los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Esto nos dice en Lucas capítulo 11, versículo 28. Que son bendecidos, son dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Debemos aprender a meditar en su palabra. Allí está la respuesta a todos nuestros problemas, a todas nuestras dificultades. Si un día estás angustiado, corre a la palabra de Dios para oír la voz de Dios. Acércate, porque Jesús dice: vas a ser bienaventurado, dichoso, por acercarte a la palabra y leer. Cuando estés afligido, busca, lee la palabra de Dios y Dios te hablará. Más que leer la palabra para volvernos teólogos, debemos leer la palabra para oír la voz de Dios. Ese debe ser nuestro objetivo. No leemos la palabra para volvernos más sabios. Yo mismo, cuando me dicen que voy a predicar, no leo la palabra para decir: uy, voy a leer esta vez la palabra porque tengo que predicar. No, yo leo la palabra porque Él me ministra. Esto mismo que yo te estoy compartiendo, Dios también me ministró. Al leerlo, al orar, al buscar al Señor, Él me ministró a mí también. Y Él a mí también me dijo: Daniel, debes leer más mi palabra. En estos tiempos de aflicciones y de angustias,
Debes leer más mi palabra, escuchar mi voz. Y el Señor te dice en este día, si tú escuchas mi voz a través de la palabra, vas a librar tu alma del Seol. Vas a aprender a solucionar tus problemas. Pues quiero decirte que cuando tú lees la palabra de Dios te fortaleces. Cuando lees la palabra de Dios, tú levantas tus ánimos y tu fe aumenta. Cuando tú lees la palabra de Dios, conoces la voluntad del Padre porque Él te las va a revelar a través de su palabra. Deja de ir a buscar en internet la solución. Deja de ir a buscar en YouTube la solución. Deja de ir a buscar en consejo de viejas. El Salmos dice en consejo de malos, pero hay consejos de viejas también, que no son buenos. Y por eso el salmista dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de viejas, de malos, sino que medita en la palabra de Dios. Busca en la palabra de Dios y obedece, y te va a ir bien. No vayas a leer libros de cómo tener una mejor autoestima, de cómo ser una mejor persona, de cómo conquistar a aquella chica. Mi querido, busque en la palabra de Dios. Pídale a Dios que te revele su voluntad, su perfecta, su buena, perfecta y agradable voluntad. Es bueno que tú puedas leer la palabra del Señor y Dios te va a hablar ahí. Aun cuando tenemos problemas en casa, Él nos va a hablar. Cuando estamos pasando por la enfermedad, leamos la palabra. Él nos hablará. Él nos dirá. Él nos mostrará cuál es su voluntad, qué debemos hacer. Pero leamos la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces el primer punto para escuchar la palabra, la voz de Dios, es leer la palabra con un corazón dispuesto, con un cuaderno de apuntes, para poder recibir todo aquello que el Señor nos está hablando. Ahora mismo que estás oyendo esta palabra, debes apuntar, anotar lo que el Señor te está ministrando. Amén. El segundo punto para poder escuchar la voz de Dios y no confundirnos con la voz del diablo es orar de madrugada. Esto nos va a ayudar a poder escuchar la voz de Dios para nuestras vidas. La palabra dice en Marcos capítulo 1 versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba Jesús. Muy de mañana se levantaba Jesús, cuando era un oscuro. Dice que Él salía al desierto, a un lugar donde no haya molestias, bullas, ruidos, y allí oraba. Y la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 8 versículo 17, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan, dice el Señor. Cuán importante es levantarnos de mañana y orar. Debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando tú te levantes en la mañana, lo primero que debes hacer es buscar el rostro de Dios, oír su voz. Si tú te levantas con el pie derecho, te irá bien en el día. Aunque vengan los problemas, las dificultades, las malas noticias, tú estarás seguro, porque habrás escuchado la voz de Dios en la mañana, en la madrugada. Porque lo primero que escuchaste en la mañana será la voz de Dios que te dirá, tú eres mi hijo, yo te he formado, yo soy tu padre, nadie te hará frente, yo cuidaré de ti. Porque lo primero que hiciste fue escuchar la voz de Dios. Mientras que si tú te levantas y lo primero que haces es oír malas noticias, pelear, discutir, ir a desayunar
ver una película, ver internet, ver Facebook, ver redes sociales, entonces no esperes que tu día sea un día bendecido, porque no habrás escuchado primero la voz de Dios. Por eso es importante que nosotros como hijos aprendamos a escuchar la voz de Dios y sea lo primero que hagamos en la mañana. Es tan precioso, es tan maravilloso levantarte, postrarte y adorar, llorar delante de Dios, decirle: tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Aquí está tu hijo Daniel presentándose delante de ti, presentándose delante de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Mi Rey, mi Señor, mi pastor, mi general. Aquí estoy delante de ti a primera hora para escuchar tu dulce voz, para escuchar qué es lo que tú quieres hacer conmigo, para escuchar lo que tú me quieres hablar. Es tan maravilloso poder escuchar la voz de Dios a primera hora, así como Jesús nos ha enseñado. Él se levantaba de muy temprano, de muy mañana, dice, cuando aún era oscuro, se iba al desierto y allí oraba. ¡Wow! Y el Señor nos dice en Proverbios aquella promesa: si tú me buscas temprano, me encontrarás. ¡Aleluya! Entonces debes atender o debes escuchar la voz de Dios a través de la oración, buscándolo de mañana, de madrugada. Por eso es que hemos activado las oraciones de madrugada. Nuestros pastores igual dijeron que se activen las oraciones de madrugada, y será como Jesús lo hacía, desde las 5 de la mañana. Algunos estamos apenas levantándonos, algunos se conectan a las oraciones de madrugada a las 5, pero no ponen ahí activado su video por Zoom, porque tal vez están durmiendo todavía. Pero no es así. En esta iglesia todos están orando en el nombre de Jesús. Cuando no estás activado tu video, todos vamos a creer que es porque no tienes muchos megas, o porque tal vez tu cabello está tan despeinado, como te has despertado directo y has activado, tal vez estás muy despeinado, estás muy greñudo, o tal vez las mujeres van a decir: no voy a activar mi video porque van a descubrir cómo soy si no me maquillo. Misericordia. Pero no, eso no pasa en esta iglesia, eso en otras iglesias. Entonces es bueno, tenemos oraciones a las 5 de la mañana donde intercedemos por nuestra nación, por Bolivia, por este tiempo que estamos pasando de crisis. Pero también tú debes buscar a solas al Señor. Amén. Sí, lo tercero que quiero tocarte y muy importante es que escuchamos la voz cuando ayunamos. Nosotros estamos en un tiempo de ayuno. Todas las noches ayunamos, nos privamos de alimento. Y la palabra dice en Éxodo 34:28: y cuando se quedó en el monte con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber nada, ayunando, allí en las tablas escribió los términos del pacto, es decir, los 10 mandamientos que le reveló Dios a Moisés. Cuando él ayunaba, Moisés ayunaba, dice que Dios le reveló los 10 mandamientos. Cuán importante es que ayunemos, y la Biblia nos enseña a ayunar. La palabra también dice: si tú ayunares, si tú ayunas y buscas mi rostro, yo sanaré tu tierra. Debemos aprender a ayunar. Esto es bueno para que crezca nuestro espíritu y nos fortalezcamos en el Señor. El tercer punto es ayunar. Jesús también ayunaba. Cuando Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice que después que Él salió de esta oración y este ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto, Él empezó a hacer milagros, sanidades, prodigios, pero sobre todo en esos 40 días y 40 noches de ayuno,
Jesús escuchaba la voz del Padre. Cuando tú ayunas, se abren los velos. Tus ojos espirituales son abiertos, tus oídos son destapados para oír la voz de Dios. Como Moisés, cuando ayunó 40 días y 40 noches, él pudo escuchar la voz de Dios que le decía: estos 10 mandamientos tú llevarás a mi pueblo. El ayuno es tan importante, pero también la Biblia nos dice que cuando ayunes, no seas como aquellos que cambian su rostro y ayunan y están tristes, están cansados, están afligidos. No, cuando ayunes, dice, lava tu rostro, levántate, ten un rostro alegre, feliz, porque tu Padre que ve eso en secreto, Él te va a recompensar en público. Así que, amado, cuando ayunes, vas a escuchar también la voz de Dios. Gloria al Señor. Cuando ayunas también vas a poder derribar fortalezas, pisar la cabeza de Satanás, porque Dios te dará la autoridad para hacerlo. Quiero decirte que cuando Jesús oraba, ayunaba y meditaba en la palabra, en aquel desierto, aún Satanás vino a tentarle. Y Satanás conoce la Biblia. Pero tú, si eres uno que ayuna, que ora y que medita en la palabra, tú conocerás la voz de tu pastor. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 27 al 28, Jesús dice esto: mis ovejas oyen mi voz, y yo, dice Jesús, las conozco y ellas me siguen. Y yo, dice Jesús, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús, dice nuestro Yeshua. Así que cuando tú ayunes, cuando tú ores, cuando tú medites en la palabra, tú aprenderás a conocer la voz de tu pastor, de Yeshua, de Jesús. Y tú vas a seguirlo, dice, y Él entonces te dará vida eterna y no perecerás jamás, dice la palabra, ni nadie te arrebatará de la mano de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que vamos a meditar en esta palabra. Acércate al Señor hoy día mismo, al terminar esta misma noche. No dejes que Satanás te engañe, no dejes que Satanás te perturbe. Acércate a buscar la presencia de Dios. Medita en su palabra de día y de noche y serás como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que das fruto a su tiempo y que todo lo que hagas va a prosperar. Pero la clave está en meditar en su palabra, leer la Biblia, en orar de madrugada y en ayunar. Iglesia, actívate, porque en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de aflicción, de crisis, en estos tiempos donde esta enfermedad, este virus está azotando, y ahora en este tiempo más fuerte a Bolivia, debemos entrar en la roca que es Jesús, entrar en su reposo, meditar, levantarnos de madrugada y también poder ayunar. Y vamos a vencer al enemigo. Vamos a decir en nuestras casas: Satanás, sal fuera de mi casa, y él va a salir. Virus, sal fuera de mi casa, y él va a huir. Porque Dios estará con nosotros y Él nos enseñará a vencer las batallas. No seamos o no cometamos el error como cometió David, que cuando él se levantó, cuenta la historia, la Biblia, que él fue a su balcón. Él ese día no fue a la guerra, pero ese día él tampoco buscó al Señor. Él dice que se levantó, fue a ver por su balcón y vio a una mujer bañándose, y él la codició en su corazón
Y allí inició un pecado grande, aquel pecado de adulterar y cometer asesinato. Dios le perdonó, Dios tuvo misericordia porque nuestro Dios es bueno. Pero a lo que me quiero ir es que cuando nosotros tomamos este ejemplo de David, que cuando él despertó, no oró, no meditó en la palabra, no ayunó, él no fue a la guerra, él fue tentado y cayó. Solamente miró, y porque miró, ahí se armó toda una trama en su alma, en su corazón, y el pecado se concibió en su corazón, y allí él pecó. Por eso es muy importante que oremos de madrugada, que meditemos en su palabra y que también ayunemos. Oremos pues, amada iglesia. Señor, Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Yo oro, Señor, que nos ayudes a poder meditar en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a orar de madrugada. Y también, Padre, a poder ayunar para escuchar tu voz, para que conozcamos la voz de nuestro pastor y así tengamos vida eterna y estemos guardados en tu mano. Gracias te doy, Padre, y te bendigo por tu amor. Bendice a cada oyente y, Señor, ve a sus hogares, por favor. Espíritu Santo, tócalos y que ellos puedan acercarse en este día a ti y meditar en tu palabra, orar y ayunar. Que el Señor te bendiga, amada iglesia del avivamiento. Que Dios te guarde, y sé que si ponemos en práctica estos 3 puntos tendremos éxito en nuestras vidas. Amén. Quiero terminar pidiéndote que tú cuides tu vida, tu familia. Guárdate en tu casa, no salgas de tu casa por ningún motivo a no ser de extrema necesidad. Cuídate, amada iglesia. Toma todas las medidas de prevención y cuídate y cuida a los tuyos. Y recibe la palabra del Señor en este tiempo, en esta cuarentena. Y Dios hará grandes milagros y bendiciones en tu vida. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que el Señor ponga en ti Shalom. Dios te bendiga, amada iglesia. Shalom.